se encuentra ya con nosotros el coronel Mario Pazmiño. Él es experto en seguridad, fue director de inteligencia, también es consultor en esta materia. Coronel Pazmiño, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, pues, y quisiéramos iniciar este diálogo con el proceso electoral y en este marco las denuncias de asambleístas a través del Frente Parlamentario Anticorrupción de que hay un total al momento de 28 candidatas en todo el territorio nacional que tendrían algún vínculo, ya sea con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con el coyoterismo, también con la minería ilegal. Este es un tema respecto del cual debe prestarse atención, pero sobre todo del que debemos preocuparnos. Buenas noches. Escucha este precioso medio de comunicación. Comparto con usted esa afirmación y creo que el clamor de la ciudadanía es que exista transparencia y no impunidad. Si es que las autoridades gubernamentales tienen la información con evidencia concreta, pues tiene que presentarse esta, porque si no habría una complicidad directa de esas autoridades. No puede permitirse que esas personas participen en un proceso electoral sabiendo que están siendo parte de estructuras del crimen organizado, del narcotráfico, y que las autoridades que conocen de esta irregularidad se queden calladas y digan, bueno, esperemos que termine el proceso electoral o esperemos que participen para luego decirle a la ciudadanía, sí, nosotros dijimos que ellos eran parte de este proceso malicioso en el cual el crimen organizado participa. Y yo creo que en eso las autoridades tienen que ser muy concretas, pero también el ser concreto implica, y el ser eficiente en una investigación implica presentar todas las evidencias de cargo y de descargo para que esa persona y la colectividad y las autoridades tengan los suficientes argumentos para poder separarle de la contienda electoral e iniciar las acciones legales correspondientes. Pero si dentro de las evidencias el mismo Estado presenta informes o comentarios que salen en TikTok, en Facebook, en Twitter, y nada concreto, nada consolidado, ¿de qué tipo de investigación estamos hablando? Uh-huh. Ahora, coronel Pazmiño, estas denuncias o esta información, estos datos que han sido recogidos tanto por los asambleístas, por el Frente Anticorrupción, entendemos que también por el gobierno nacional. Le escuchamos en su momento al ministro del Interior, al ministro Zapata, refiriéndose a estos temas. Ahora a la Fiscalía le tomará tiempo investigar y bajo el supuesto de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, el Consejo Nacional Electoral ha advertido que no puede hacer absolutamente nada porque ninguna de estas personas que estarían involucradas en estos hechos o presuntamente involucradas en estos hechos tendrían una sentencia ejecutoriada. Es correcto. Por eso mismo, esto es una investigación que viene de mucho tiempo atrás, no es del último día. Pero acá se trata de alterar el escenario electoral, pues manifestando, señores, hay 28 personas que están trabajando con el crimen organizado transnacional o con el narcotráfico. Esa situación, pues, implica ya una acción legal correspondiente contra esas personas. Y eso se tiene necesariamente que indicar. Y eso el Estado como tal tiene que gestionar rápidamente, pues, este tipo de acciones legales contra estas personas. Caso contrario, nos transformamos en un organismo que solo se encarga de difundir rumores y difundir cierto tipo de información, pero no concretamos. Y no es la primera del Estado, ¿no? Recuerden ustedes el tema de la acusación contra el señor Isa, de los 15 millones de dólares que le había entregado el crimen organizado y el narcotráfico. Cuando la organización indígena le planteó que presente las pruebas, hasta el día de hoy no recogen las pruebas. Y así, un sinnúmero de situaciones más en las cuales la palabra del gobierno pues se ha visto bastante afectada con relación a la seriedad para emitir criterios en contra de personas o de instituciones. Ahora, coronel Pazmiño, estas denuncias de el involucramiento, podemos llamarlo así, de el narcotráfico en la política,
empezamos ya a hablar, algunos sectores empiezan ya a hablar de la narcopolítica. ¿Ha habido evidencias anteriores, como usted acaba de manifestar? ¿Podemos aseverar entonces que no ha habido la actuación oportuna y eficiente precisamente para evitar que esto avance? Porque ahorita estamos hablando, porque estamos en la coyuntura electoral, de el involucramiento de candidatos, candidatas con estas organizaciones, o que están recibiendo financiamiento de estas organizaciones, o tienen vínculo con otros delitos conexos que puedan derivarse. Sin embargo, tampoco hemos visto que haya una acción oportuna o decidida respecto de lo que se ha dicho dentro de las propias fuerzas policiales, dentro de las Fuerzas Armadas y recientemente dentro de la Marina también. Partamos de un análisis muy rápido. El Estado como tal sufre una presión permanente del crimen organizado. Y el crimen organizado, para instalarse en el escenario nacional, tiene que penetrar las estructuras estatales. Entonces, la primera de ellas es penetrar Estamos la diciendo estructura entonces que sin gubernamental. complicidad, estamos diciendo entonces que sin complicidad no sería posible. Ah, no, indudablemente. Lo que estamos diciendo es que el narcotráfico y el crimen organizado tiene que penetrar la estructura gubernamental. ¿A través de qué penetra la estructura gubernamental? A través de las campañas políticas. Ahí se recluta a diferentes actores políticos para que una vez que lleguen a una posición de administración de un sector, pues puedan pagar los favores. Usted dirá, ¿qué tipo de favores van a pagar allá? No, esa persona no es que va a transportar droga, no, pero va a dar contratos o va a ayudar a estas organizaciones para que laven el dinero, que eso sí lo pueden hacer. Segundo estamento es la penetración de los organismos de control, policías, militares, otros organismos encargados de la seguridad. Tercero es la penetración de los estamentos judiciales, en donde gran parte de jueces y fiscales trabajan para el crimen organizado. Y el cuarto estamento es la penetración de la sociedad civil. Por eso es que se conforman en el país cerca de 14 santuarios en donde existe una gobernanza criminal. Gobernanza criminal conceptualizada como el desplazamiento de las funciones entregadas por la sociedad al Estado, y quien asume esas responsabilidades es el crimen organizado. Ejemplo, el Estado es el encargado de proporcionar seguridad al pueblo ecuatoriano. No lo puede hacer. ¿Quién supuestamente proporciona seguridad? Proporciona seguridad a cambio de vacunas, a cambio de extorsiones, estas organizaciones delictivas. Ahí existe una gobernanza criminal y eso es lo que está complicando más el escenario nacional. Pero gran parte de la narcopolítica se debe a que el crimen organizado penetra las estructuras partidistas y también penetra las estructuras de cada uno de estos malos ecuatorianos que, por hacerse dinero o por llegar a una posición de una dignidad pública, pues venden el oro y el moro con tal de hacerlo, y después están complicados tremendamente. Ahora, coronel Pazmiño, siguiendo en esta misma línea en materia política y en relación al proceso electoral del domingo, también vamos a tener una consulta popular, y esta primera pregunta, esta de la extradición, ha generado enorme polémica. Tanto es así que le hemos podido escuchar al presidente de la República, a ministros de Estado, advirtiendo que quienes no están a favor del sí en esta pregunta definitivamente están con el narcotráfico, con la delincuencia. Ha habido un intento de polarizar quiénes son los buenos, los que están con el sí, quiénes son los malos, los que están con el no. ¿Cuál es su análisis respecto de esta pregunta? ¿Realmente contribuye de alguna manera? ¿Es una herramienta que va a contribuir para enfrentar esta situación de violencia, de inseguridad, de penetración del narcotráfico y la presencia de estas organizaciones delictivas y narcodelictivas aquí en el país? La primera pregunta no va a contribuir directamente con el tema de seguridad. Seguridad ciudadana. ¿A qué me refiero a esto? No va a reducir los niveles de violencia, no va a reducir los sicariatos, no va a reducir las acciones de secuestro exprés o secuestro, las extorsiones. Eso no va a reducir. Va a generar un temor en ciertas estructuras de microcarteles y megabandas cuando ellos estén traficando droga y esa droga esté siendo reportada, capturada en otro país, y desde ese país inicie una acción legal contra esas personas. Solo ahí
se puede extraditar a los ecuatorianos. Caso contrario, no se puede hacer. Pero eso puede generar, por un lado, un temor en las diferentes organizaciones delictivas. Pero, ¿qué es lo que han salido a decir las diferentes organizaciones del crimen organizado? Que no van a permitir que ningún miembro de estas estructuras vaya a ser deportado hacia el exterior. Esto quiere decir que el escenario similar a lo que pasó en México, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela y en Brasil, se puede reflejar también en Ecuador, en donde, si por un lado todos los ecuatorianos queremos que se dé a esta pregunta un sí, lo vamos a conseguir, porque la mayoría de los ciudadanos están a través de esta cosa positiva de la extradición, pero las consecuencias no la están viviendo, y las consecuencias vendrán luego de esa decisión. Ahora, Coronel Pazmiño, la pregunta del millón es ¿qué hacer? ¿Qué camino tomar? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno nacional? Hemos visto ahora a propósito de estas circunstancias aquí en la provincia de El Azuay con muchísima preocupación la incursión de la minería ilegal y de la mano de la minería ilegal estas organizaciones que están generando ya hechos de violencia. Pero además hemos visto que frente a estos hechos hay poca o nula respuesta del Estado ecuatoriano. Escuchamos en su momento la posibilidad de militarizar, pero ciertos proyectos mineros con la intención de evitar, ha dicho el gobierno nacional, la minería ilegal. ¿Cuál es el rumbo que debe tomar el gobierno? El gobierno no puede permitir que se contamine ciertas cuencas hidrográficas, ni tampoco se comience a deforestar y devastar parte de los territorios ancestrales. Eso es una responsabilidad gubernamental y por lo tanto el gobierno tiene que intervenir en estos procesos de minería ilegal, porque los procesos de minería ilegal constituyen el segundo grande recurso o ingreso que tiene el crimen organizado después del narcotráfico. Y gran parte de estas infraestructuras delictivas forman parte también de los que se encargan de explotar estos recursos a cambio de dinero a los diferentes lugareños del sector para que colaboren directamente con esto. ¿Usted cree que una persona común y corriente, un campesino del sector, tiene la capacidad de llevar retroexcavadoras, chancadoras, otro tipo de herramientas y tecnología para poder realizar esta actividad de minería ilegal? No, señores, no nos engañemos. Ahí hay participación directa del crimen organizado. Y yo creo que en esa idea del gobierno, pues es correcta en el sentido de que se tiene que evitar que se siga contaminando los pocos espacios acuíferos que tiene el país. Y se siga evitando la deforestación y la destrucción del medio ambiente. Ahí hay que hacer verdaderamente una presencia. Y el Estado creo que tiene la razón en ese sentido. No podemos seguirle dando espacios para que el crimen organizado, a sus anchas y a vista y paciencia de todas las autoridades, siga explotando de manera inmisericordia los pobres y pocos recursos que todavía le quedan al Ecuador. Coronel Pazmiño, quizás para ir cerrando este diálogo, tengo en breves minutos que hacer una pausa comercial. Yo quisiera insistir en un tema que también es de preocupación sin duda y que ya lo mencionamos hace brevísimos instantes, es esta necesaria depuración de las fuerzas del orden, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Es casi a diario que escuchamos y leemos en las noticias que en distintos hechos delictivos ha participado ya sea un policía activo o un militar activo o alguien que está ya en servicio pasivo, pero tampoco vemos que haya una acción decidida para avanzar en procesos de depuración. ¿Cuán fácil es esto? Sí, con relación al tema de lo que usted acaba de mencionar, la depuración institucional, el ministro del Interior acaba de dar unas declaraciones en el sentido, me voy a referir a la Policía Nacional, en el sentido de que quiere agilitar el proceso para poder retirar de las filas institucionales a personal que haya sido descubierto en actos de corrupción o vinculado con organizaciones delictivas. Me parece correctísimo que esa situación se dé, porque hay que comenzar a depurar de malos elementos las instituciones, hay que limpiar la casa desde adentro, y en esa situación
creo que el ministro Zapata tiene toda la razón en darle las herramientas al comandante general para que cualquier elemento de la Policía Nacional que esté encontrado en estos actos sea dado de baja inmediatamente y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de que es necesario incrementar pruebas de confianza. Sí, señores, esto es vital, pero que no lo haga la Policía Nacional, pues, ni tampoco el Ejército. Que lo haga otro elemento, y no solo las instituciones de seguridad, sino las instituciones también gubernamentales, donde la corrupción campea por todos los lados, y allá no hacemos pruebas de confianza. Ahí tenemos que hacer pruebas de confianza, y tiene que ser un organismo que tenga vinculaciones con la UAFE o alguna organización así, para que puedan hacer este tipo de cuestiones. O la Secretaría de Seguridad que tiene la Presidencia de la República a cargo del señor, se me fue el nombre del funcionario, pero ahí podrían incrementar este tipo, no solo para la fuerza pública, sino para todo el Estado ecuatoriano. Por otro lado, la depuración. Es necesario que al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cualquier acto de corrupción o cualquier acción vinculatoria a las situaciones de narcotráfico, crimen organizado, tiene que aplicarse el máximo rigor de la ley. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se prevé esta situación? Por dos mecanismos. El primero, reforzando y fortaleciendo las direcciones de asuntos internos de la Policía Nacional y reforzando y fortaleciendo y dando los recursos a los centros de contrainteligencia, las unidades de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas. Esto va a impedir que el crimen organizado y estas organizaciones que quieren la desestabilización interna de la institución policial y militar, pues puedan prosperar. Creo que ahí están algunas herramientas que el Estado podría utilizar para corregir este rumbo que está tomando otros senderos, porque no podemos o no tenemos la intención política de cambiarlo. Bien, coronel Pazmiño, queremos agradecerle por haberse dado este tiempo en esta edición nocturna de nuestro noticiario. Gracias, y haber compartido sus criterios. Ha sido el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, exdirector de inteligencia. Nos vamos a una pausa.